Hola amigas, amigos, espero que se encuentren excelentemente bien. Hoy te voy a mostrar un truco súper sencillo para que puedas transferir archivos entre tus teléfonos y tu computadora sin necesidad de cables, sin Bluetooth, sin nada, solamente a través del Wi-Fi. Así que acompáñame hasta el final de este video y si te gusta regálame un like, suscríbete y dale a la campanita. Y no te olvides de compartirlo con todos tus amigos para que también los ayudes a ellos. Lo primero que vamos a hacer es conectarnos a la red Wi-Fi de nuestra casa u oficina. Y si no existe, entonces vamos a entrar al botón de ajustes y luego nos vamos a dirigir a donde dice punto de acceso portátil. A veces esta opción se llama punto de acceso y anclaje de red o zona Wi-Fi, zona portátil. Tienes que buscar en tu teléfono en la parte de las conexiones de red. Luego vamos a activar nuestro punto de acceso y vamos a entrar en configuración. Y ahí vamos a poder ver cuál es el nombre de nuestra red Wi-Fi y la contraseña. Próximamente vamos a entrar a nuestro gestor de archivos y acá en estas opciones vamos a buscar donde dice FTP. Aquí vamos a poder entrar a los ajustes y crear un nuevo inicio de sesión, o sea, un nuevo usuario con el nombre que nosotros decidamos y la contraseña que querramos. Al iniciar nos va a aparecer esta dirección. En mi caso dice ftp:// unos números separados por puntos, que es nuestra dirección IP, luego dos puntos y otros números, que es el puerto que sale acá en esta opción. Lo podemos cambiar si queremos. Yo les recomiendo que lo dejen tal cual como está. Si no tenemos esta opción en nuestro explorador de archivos, podemos descargar esta aplicación de nuestra tienda que se llama FTP Server. Ya yo lo he utilizado antes, me gusta bastante. Lo primero que vamos a hacer es crear un usuario. Ya yo tengo un usuario creado, pero vamos a crear otro para que ustedes vean cuál es el proceso. Vamos aquí a colocar un nombre. Prueba. Una clave. Y vamos a decirle con cuál carpeta se va a conectar este usuario. Desde esta opción yo le voy a decir que se vaya a la raíz del teléfono y que el usuario tenga acceso a cualquier carpeta, pero le puedo decir que solamente tenga acceso a la cámara, que solamente tenga acceso a las descargas, a la carpeta que yo decida. ¿Okay? En este caso vamos a darle acceso a todas las carpetas. Cuando vayamos al inicio de la aplicación y comencemos, también nos va a dar una dirección similar a la otra. En este caso ftp://, pero ahora nos indica en qué espacio vamos a colocar el nombre del usuario, seguido un arroba, la dirección IP de nuestro teléfono y el puerto al que nos vamos a conectar con dos puntos. Ahora vamos a la computadora. En nuestra computadora vamos a abrir cualquier ventana de explorador de archivos y aquí en la dirección vamos a colocar exactamente la misma dirección que nos aparecía en el servidor que dejamos corriendo en el teléfono. En este caso sería ftp:// el usuario que configuramos, que se llama prueba, y la clave separada con el dos puntos. Entonces, ¿qué nos quedaría? Prueba 2.12345 arroba la dirección IP del teléfono, que nos dio 192.168.1.3 2.2121, que es el puerto donde nos vamos a conectar. Ya con esto, fíjense que tenemos acceso a todas las carpetas a donde ese usuario tiene acceso en el teléfono. Podemos entrar, copiar archivos del teléfono a nuestra computadora, copiar archivos de nuestra computadora hacia el teléfono. Y si queremos hacer esta conexión entre otro teléfono o tableta o televisor inteligente, tenemos que descargar una aplicación como esta, que la consigues en tu tienda como cliente FTP. Y acá colocamos el nombre de nuestro servidor, cómo queremos que se llame, cuál es la dirección, cuál es el puerto, cuál es el usuario y la clave con la que se va a conectar, y listo. Te invito a que pruebes desde una tablet o un televisor inteligente si este método funciona y me dejes en los comentarios de cuál fue tu experiencia. Si te gustó el video, recuerda darle suscribir y en la manito arriba y nos vemos en el próximo video. Chau chau.